¿Cuántas lenguas cree que se habla en el Perú? Bueno, en principio tenemos la lengua oficial que es el castellano, tenemos también un numeroso grupo de lenguas llamadas originarias o vernáculas. Entiendo que sobrepasan las 40. Dos de las más importantes son el quechua y el aymara. Entiendo que también tienen carácter oficial, pero circunscrito al territorio en el que estas lenguas se hablan, ¿no? Mm, ¿Usted cree que existe una forma correcta o incorrecta de hablar el castellano? Yo creo que no. A la comunicación oral, creo que no se pueden aplicar esos criterios. Creo que lo que hay que entender es que distintos registros de la lengua se pueden utilizar en contextos adecuados, ¿no? Por ejemplo, en el registro formal, el que utilizamos aquí, por ejemplo, en el medio académico, eh, tenemos la costumbre, tenemos el hábito de utilizar ese registro formal para la comunicación entre estudiantes y profesores, para la presentación de trabajos, ¿no es cierto? Mientras que el habla familiar o el habla coloquial la destinamos, por ejemplo, para nuestras casas o para reuniones con los amigos, ¿no? ¿Crees que el castellano que se habla en la capital es superior al que se habla en las provincias? De ninguna manera. Simplemente diría que es un castellano distinto, que es un castellano marcado por distintas influencias, por distintas circunstancias sociales, históricas y culturales, ¿no? Pero eso no lo hace mejor ni peor que otros castellanos, ¿no? ¿Y cree que el castellano es superior a las otras lenguas que se hablan en el Perú? El Tampoco me quechua. parece eso, porque yo creo que las lenguas, en principio, tienen los elementos que necesitan para que las personas, para que los hablantes de esas lenguas se vinculen con su entorno. Por eso en el Asháninka, por ejemplo, pueden distinguir hasta 30 tipos, hasta 30 palabras para designar el color verde. Eso en la ciudad es un conocimiento inútil, pero en la selva sí que ayuda, ¿no? A conocer el medio ambiente, ¿no? Si antes se hablaba quechua como idioma natural del Perú, ¿por qué considera que esta cambió al castellano? Bueno, básicamente por el proceso de conquista, colonización que terminó por hacer del castellano la lengua hegemónica, ¿no? Somos un país, decimos siempre que somos un país diglósico, ¿no? Es un país en cuyo territorio se hablan varias lenguas, pero hay una hegemónica que es el castellano, ¿no? ¿Considera que antes se hacía un mejor uso del castellano? O sea, las personas... Que si antes se hablaba mejor, Sí, sí, antes era mejor. no lo sé, o sea, yo creo que la lengua es algo vivo, ¿no? Y está en constante cambio, de manera que me parecería muy difícil fijar un antes y un después, ¿no? Creo que no creo que haya una época en que la gente haya hablado mejor, sinceramente. Creo que no tiene mucho sustento eso, ¿no? Eh, ¿Considera que existe una forma diferente de hablar el castellano para desenvolverse en ámbitos formales? Definitivamente, claro, es una variedad que hay que aprender que es la estándar, ¿no? Para el ámbito formal, ¿no? Es una variedad más entre otras posibles, ¿no? ¿Dónde cree que se puede utilizar el, El el estándar. estándar? Bueno, en la universidad, en los medios de comunicación, en la administración pública, por ejemplo, ¿no? En todos estos ámbitos creo que se utiliza la lengua formal en el trabajo, ¿no? ¿Y cuán beneficiosa cree que es esta forma de hablar, la formal? Bueno, Formalidad. que sirve para comunicarse en determinados ámbitos, ¿no? Pero no es la manera correcta ni perfecta, es simplemente una más que se utiliza en contextos muy bien determinados, ¿no? ¿Usted cree que hablar el castellano como lengua materna y no la quechua y las otras lenguas nativas le da un cierto estatuto superior frente a las demás? Bueno, lamentablemente hemos construido una escala de valores extralingüística que nos ha llevado a pensar en el prestigio del castellano frente al desprestigio o al menos valor de las lenguas originarias, ¿no? Pero creo que eso es claramente una equivocación, ¿no? ¿Cree que es importante aprender y enseñar las lenguas nativas del Perú? Yo pienso que sí. Ahora, esto no puede ser una cosa impuesta, así como nos oponemos a la castellanización forzosa,
creo que también debemos oponernos a cualquier intento de imponer una lengua, ¿no? Yo pienso más bien que algo como el programa de educación intercultural bilingüe, que está funcionando ahora bastante bien, a pesar de que tiene un presupuesto escaso, es una buena salida, ¿no? O sea, hacer que estas comunidades aprendan el castellano, pero sin abandonar ni su cultura ni su estilo de vida, ¿no? Y que sigan manteniendo viva su lengua, por supuesto. Por último, ¿aprecia la diversidad de lenguas que se hablan en el Perú o preferiría que solamente se hablara una? Bueno, normalmente esto suele verse como un estorbo, yo lo veo como un activo, ¿no? A mí me parece que esto nos ofrece un paisaje cultural único y muy interesante y que deberíamos valorar y aprovechar de otras maneras. Gracias. Ya de nada. La primera es, ¿cuántas lenguas cree que se habla en el Perú? 6. Ya. ¿Usted cree que existe una forma correcta e incorrecta de hablar el español? Sí, porque, por ejemplo, si metes una palabra que inventas, es hablar mal el español. O si no pronuncias algo que no, de una manera ilegible, que ni una persona te vaya a comprender, es hablar mal. Ya. ¿Qué criterios tomas en cuenta para determinar que una persona habla bien o mal? Está en la lectura 2, creo, de qué es que la persona se entienda. Si la persona se deja entender por un grupo de personas, está hablando bien. Ya. ¿Crees que el castellano que se habla en la capital es superior al que se habla en las provincias? No, no existe una superioridad de español. Ya. ¿Crees que el castellano es superior a las otras lenguas que se hablan en el Perú, como el quechua? Es que para hablar de superioridad tenemos que hablar de las cualidades que la hacen mejor o menor. Y algunas, por ejemplo, quechua, si no me equivoco, te deja expresar más sentimientos. Entonces no creo que sea superior. Si antes se hablaba quechua como idioma natural del Perú, ¿por qué consideras que esta cambió al castellano? O sea, ¿por qué se cambió del quechua al castellano? Porque cuando vinieron los colonos, nos colonizaron por su idioma y las personas que no sabían eso la mataban. ¿Consideras que antes se hacía un mejor uso del castellano? No, no necesariamente. Ya, ¿existe una forma diferente de hablar castellano para desenvolverse en ámbitos formales? O sea, un español solo para formal. Ajá, o sea, como para trabajos o... Sí, hay algunas palabras que no se usan cotidianamente, solo para documentos, etc. Ya, en caso de que consideres que existe otra forma de expresarse, ¿dónde consideras que se adquiere? ¿Y lo consideras un privilegio? Yo pienso que se adquiere en educaciones avanzadas como la universidad para especializarse en algo. Y creo que sería un privilegio, ya que en los documentos podrías escribirlos, las personas se comunicarían mejor contigo. Sí, ya. ¿Qué tan beneficiosa y útil es manejar esta forma de expresarse para ti? Yo creo que sería útil, ya que te daría la oportunidad de escribir documentos que serían aceptados por las autoridades. Ya. ¿Crees que hablar el castellano como lengua materna y no las lenguas nativas le dan un cierto estatus superior en la sociedad peruana? Personalmente no creo, pero yo sí pienso que pasa eso. O sea, en la sociedad, si tu lengua nativa no es el español, la sociedad de por sí te va a considerar menos. Pero personalmente yo no creo que debería pasar eso. Ya. ¿Crees que es importante aprender y enseñar las lenguas nativas del Perú? Infelizmente yo creo que no, ya que cuando aprendes una lengua tienes que dar el uso de ella. Por ejemplo, aprendes el español para comunicarte más de 8 países o más, entonces te da como que una función mejor. Y si aprendes, por ejemplo, Aymara, solo podrás hablar con esta región. Ya. Y la última, ¿aprecias la diversidad lingüística del Perú o preferirías que se hablara solo una lengua? No, yo sí lo aprecio porque hay palabras que nosotros usamos que provienen de otros idiomas. Por ejemplo, chullo, etcétera, es de quechua. Y sin esa diversidad cultural no podríamos hablar todo lo que como que nos expresamos hoy en día. Ya. Gracias. En conclusión, nuestros entrevistados concuerdan en que existe mucha diversidad de lenguas en el Perú y que cada una de ellas tiene características que las hacen únicas.
Sin embargo, uno de los entrevistados opinó que sí existe una forma incorrecta y correcta de usar el castellano y que además de ello no sería necesario utilizar las lenguas nativas o aprenderlas, ya que solamente se usa en un sector determinado.